Presentación del producto acreditable 4 de cirugía oral 2. Debemos recibir al paciente con una distancia de 1 o 2 metros e iniciar con la bioseguridad establecida por el Colegio Odontológico del Perú. Para ello vamos a desinfectar de pies a cabeza con ayuda de un spray con alcohol. A continuación se mide la temperatura y se toma la saturación del paciente con ayuda del oxímetro. Cuando el paciente se encuentre dentro de la sala de espera, se le hace entrega un kit de bioseguridad. En este kit se encuentran zapatos descartables, también se encuentra un gorro descartable, el protector ocular, seguidamente se colocará el mandil descartable. También contiene una bolsa donde colocará su mascarilla y todas sus pertenencias. Después realizaremos el lavado de manos abriendo la llave de agua y mojándonos abundantemente, sin contactar con alguna superficie contaminada. Después, con ayuda del codo, dispensaremos el jabón líquido antibacterial en nuestras manos. Continuaremos frotando el jabón palma con palma. Luego frotaremos entre los dedos. Y finalizaremos enjabonando cada dedo individualmente. Y frotamos nuestros dedos en la palma de la mano. Posteriormente se realiza el lavado de las manos. Y volvemos a dispensar jabón líquido para proceder a frotar en nuestras palmas
y enjabonar nuestros antebrazos, incluyendo el codo. Esto lo vamos a realizar con movimientos verticales y circulares en el área del codo. Y finalizamos lavando nuestras manos y antebrazos. Y colocamos nuestras manos hacia arriba para que deje caer el agua y evitando no tocar ninguna superficie contaminada. Posteriormente cogemos papel toalla para poder secar a toques la zona del antebrazo y la mano. Y así es como culminaría el lavado de las manos. Después de realizar esto, vamos a colocarnos los primeros guantes quirúrgicos. Después nos colocaremos otro guante para que pueda proteger o aislar el primer guante frente a cualquier contaminación. Una vez hecho esto, nos colocaremos el equipo de protección personal, que consiste en un mandil descartable,
Seguido a esto nos colocamos los protectores de zapato. Esto se realiza para mantener el área aséptica. Para finalizar con la colocación del protector facial. Y por último, y para ya comenzar el procedimiento quirúrgico, nos vamos a quitar los segundos guantes para poder quedarnos con los primeros. Posteriormente, el paciente con todo el equipo de bioseguridad ingresa a la sala quirúrgica y se sienta en la unidad dental previamente inclinada. Sin embargo, debemos acomodarla de tal forma que el maxilar superior quede perpendicular al piso. Esto se realiza para poder tener una mejor visibilidad y una buena fuente de luz. Posterior a esto, el operador tiene que situarse a la derecha del paciente, encontrándose en la posición de 8 horas. Continuando, realizaremos la técnica anestésica en la zona posterior. Para ello, con ayuda de una pinza y algodón, vamos a aplicar clorhexidina en la zona del primer molar superior. Después de esto, aplicamos el anestésico tópico. Esto lo realizaremos de forma directa y con movimientos circulares para posteriormente dejarlo actuar por 2 minutos. Luego vamos a localizar la tuberosidad del maxilar de tal forma que podamos localizar la zona en la que vamos a realizar la anestesia. Luego cogemos el cárpule y verificamos el fluido del anestésico. Después de hacer esto, vamos a penetrar la aguja paralela al segundo molar o tercer molar si este se encuentra. Esto lo vamos a realizar en una sola intención hasta el fondo del surco en un periodo de 60 a 120 segundos, de tal manera que podamos inervar el nervio alveolar superior posterior. Después de haber introducido todo el anestésico, retiramos la aguja aplicando la técnica de cucharilla para no lastimarnos y esperamos un lapso de tiempo de 3 a 5 minutos
para que se produzca el efecto anestésico. Después de culminar con la técnica anestésica, vamos a proceder a realizar el colgajo. Para ello, con ayuda del bisturí, vamos a iniciar con una incisión horizontal marginal en el primer molar superior. Luego de esto se realiza 2 incisiones verticales entre raíces y en tejidos más gruesos. Es importante mencionar que la incisión se va a extender unos milímetros más allá del fondo del surco. El siguiente paso es despegar el colgajo, es decir, realizar el decolado. Para ello vamos a emplear el periostótomo colocando la parte activa hacia el hueso. Luego se hace la maniobra de Rerman, el cual consiste en realizar una incisión horizontal tal y como podemos observar, de tal modo que podamos obtener la extensión del colgajo deseada. Y finalmente verificar si se ha logrado la extensión correcta. Después de haber realizado la incisión, se va a realizar la extracción del primer molar superior. Para ello vamos a iniciar con la sindesmotomía, que consiste en separar el diente del tejido gingival de tal forma que haya un mejor acceso para poder colocar los fórceps. Es importante mencionar que el elevador se debe situar en la cara vestibular del primer molar por debajo de la encía libre. Después vamos a realizar movimientos rotatorios para hacer la luxación del diente, siempre manteniendo los apoyos, que en este caso serían el dedo índice por vestibular y el dedo pulgar por palatino. Continuamos con los movimientos rotatorios y ya observamos la movilidad del diente. Para luego coger el forceps molar derecho y colocamos las valvas en la cara vestibular y palatino del primer molar superior, justo por debajo del borde gingival, para poder sujetar el cuello del diente. Posterior a esto vamos a luxar el diente haciendo movimientos de lateralidad hacia vestibular y palatino, teniendo cuidado de no fracturar las raíces del diente y de no deslizarlas al seno maxilar, ya que pueden dañar la cavidad sinusal. Seguido a esto, realizamos movimientos de tracción hasta aflojar el diente y poder sacarlo de su alveolo.
Seguido a esto, quitamos los restos radiculares que hayan quedado en el alvéolo. Para ello utilizaremos la alegra, ya que nos va a facilitar este paso. Y con ayuda de una pinza verificamos que el colgajo cubra toda la extensión del diente. Finalmente, con ayuda de una cureta, vamos a cerciorarnos de que no haya quedado ningún resto radicular dentro del alvéolo. Finalmente, con una jeringa y suero fisiológico, lavamos los conductos para asegurarnos de que no quede ningún resto radicular. Y succionamos para mantener limpio el campo operatorio. Después de realizar estos pasos, vamos a hacer el cierre de la comunicación bucosinusal. Para esto vamos a realizar la sutura punto simple continua, colocando la aguja curva en la pinza portaagujas y lo dirigimos hacia el tejido gingival para que ingrese por la parte vestibular y atravesando la parte lingual. Y una vez la aguja haya ingresado por ambos lados, dejaremos de 2 a 3 centímetros de hilo para poder juntar el cabo largo y corto, haciendo 2 lazadas en el portaagujas. Y seguido a esto, coger el cabo corto de tal manera que se forme un nudo. Este paso lo vamos a repetir 3 veces de tal modo que podamos cerrar la herida correctamente. Posterior a esto, realizaremos la sutura en las descargas verticales de tal modo que podamos cerrar adecuadamente el colgajo. Para este paso vamos a utilizar puntos de sutura simple.
Y ya para culminar cortamos lo sobrante del hilo de sutura. Y así es como quedaría. Posteriormente vamos a realizar la anestesia del incisivo. Para ello vamos a realizar primero la asepsia y antisepsia en la zona mucosa y también en el fondo del saco vestibular, justamente a la altura de los premolares. Después de este paso, proseguimos con la anestesia tópica. Para ello empapamos el algodón y con ayuda de la pinza lo llevamos a la zona requerida, realizando movimientos circulares en toda esta zona y en el fondo del surco. Una vez hecho esto, vamos a dejar actuar la anestesia tópica por 2 minutos. Después cogemos el cárpule y corroboramos que el flujo del anestésico sea correcto para poder iniciar recién con la anestesia. Para ello, en un ángulo de 75 o 90 grados, se introduce de 5 a 7 milímetros en la aguja hasta alcanzar el agujero mentoniano y poder depositar de 0,6 a 1 milímetro del anestésico, de tal modo que pueda anestesiar el nervio mentoniano, el cual inerva el nervio incisivo y mentoniano desde el segundo premolar hasta el incisivo central. Finalmente colocamos el cárpule en la bandeja del instrumental aplicando la técnica de cucharilla de tal modo que evitamos lastimarnos. Después de haber realizado estos pasos, procederemos con la extracción del incisivo, iniciando con la sindesmotomía, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Para este paso vamos a utilizar un elevador recto, el cual se sostiene con el dedo índice en el tallo para tener así un mejor manejo del instrumento. Asimismo se sitúa el elevador en la zona vestibular, justo por debajo de la encía, realizando movimientos rotatorios de tal manera que podamos luxar el incisivo del tejido gingival. Después de la luxación, pasamos a realizar la aprehensión. Para ello colocamos el forceps pico de Milano en el diente entre la cara vestibular y lingual, sosteniéndola por la zona rugosa de tal manera que podamos tener una mejor maniobra. Posteriormente vamos a realizar movimientos de lateralidad hacia vestibular y lingual y también movimientos rotatorios ya que es un diente uniradicular. Este paso lo vamos a realizar hasta que el diente se afloje. Una vez hecho esto, retiramos el diente. Esto se va a realizar en dirección vestibular debido a que la tabla ósea es más rígida y resistente en esta parte.
Después de haber realizado este paso, vamos a verificar con ayuda de la cureta para que no haya quedado ningún resto radicular dentro del alvéolo. Finalmente vamos a realizar la sutura del incisivo lateral, introduciendo la aguja por la cara vestibular y lingual Una vez que la aguja atraviese ambos lados, vamos a realizar las lazadas cogiendo ambos cabos del hilo y ajustando para formar el nudo. Y cortamos los extremos del hilo de sutura. Y así continuamos realizando las suturas punto simple Es importante mencionar que se debe ajustar bien el hilo de sutura para tener un correcto cierre. Finalmente dejamos nuestro instrumental en la bandeja de instrumentales.